¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Por fin es viernes y los viernes ya sabéis. Está aquí con nosotros hoy Carlos del Amor. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Perdona que te quite la palabra, pero por una vez. La cuestión es interrumpir mi presentación con lo que me lo había preparado. Iba a decir, los viernes este callejón se ilumina porque está con nosotros Mara Torres. Te pones muy pesado y entonces vamos a ir al grano. Venga, pues al grano. Y te he interrumpido porque ya sabes que hoy es viernes, como bien decías. Hacemos ese repaso a lo que ha sido traslados durante esta semana, de lunes a jueves. Y arrancamos siempre con Zoomnet. Y yo, ya sabes, que tiendo a la nostalgia. Sí, tiendo a la nostalgia. Y es que a mí me trae unos recuerdos. Decir Spectrum, este ordenador con teclas de goma en el que te tirabas jugando. ¿Cuándo tú jugabas? ¿Tú tenías Spectrum? Es que yo no tuve nunca Spectrum. Pero bueno, ¿qué tipo de adolescencia ha tenido Mara Torres? Que no tenía un Spectrum. Bueno, mi primera relación con la tecnología, o sea, con las máquinas, fueron estas maquinitas que teníamos, que hoy estaba la de King Kong, ¿te acuerdas? Sí. Que era con pantalla doble. Que las familias pudientes tenían pantalla doble y yo tenía una pantalla pequeña. Y tenía un juego de Tarzán que tenía que pasar con una liana de un lado a lado del barranco y tengo grabado todavía aquí en la mente el ruido. Cuando te caías, que perdías la jugada, el cric, 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 que me parecía insoportable. Que me estoy desviando con la nostalgia. Lo del Spectrum viene por Alfonso Azpiri y ese libro que vimos y que hemos estado viendo antes de esas portadas de videojuegos que antes se hacía todo de forma artesanal y él dibujaba esas portadas que muchos, yo que si tuve Spectrum, teníamos en la memoria. Sí. No, y que era todo un arte, ¿no? Crear portadas para videojuegos. ¿Y qué mujeres dibujaba? Bueno, eso ya es... Siempre estás con lo mismo. No, pero eso es otro tema. ¿Y a ti que te gustan los coches también te habrá dado envidia alguna cosa de Zoomnet? Bueno, sobre todo que me quedé alucinada el jueves, el lunes, cuando presentábamos en el informativo lo que llevaba Zoomnet, porque yo estaba viendo las imágenes del circuito de Montmeló. Entonces yo pensaba, joder, es asombroso, ¿no?, lo de estos coches. Y luego eran de mentira. No eran coches de verdad, eran 8 corredores que efectivamente han hecho una competición, pero era un videojuego también. Sí. Aunque luego me parece que el premio, que se lo vi después, era una carrera en el circuito. Aparte del premio de aquí, se daban 15.000 euros, me parece que eran. 15.000 euros, se daban una vuelta. Sí, y en un modelo de coche con el que tú y yo solo podremos soñar. Soñar. Bueno, pues nada, que arrancamos el resumen de Zoomnet. Lo arrancamos pues a toda pastilla, como iban los de Montmeló. Entre este videojuego y este otro han pasado más de 25 años. En los 80, gracias al ZX Spectrum, muchos descubrieron los videojuegos. Con apenas 48K de memoria, con este ordenador nació la industria del videojuego en España, una industria que conquistó el mercado europeo. Bueno, pues aquí lo que tenemos, que es fácilmente reconocible, es una cinta de cassette, porque los videojuegos y los programas de ordenador en general en los años 80 se vendían en este formato. El cassette, evidentemente, va en su correspondiente funda, que es la que está ilustrada por el ilustrador, que es el que ofrecía su arte para dar una imagen, digamos, de emoción, de aventura al videojuego que se contenía dentro. Bueno, podemos ver realmente cómo pues tiene que ser reducida para que sea presentada en este formato estilo cassette. Las portadas que nos enseña Iñaki tienen todas algo en común. Su autor es Alfonso Azpiri, uno de nuestros dibujantes más internacionales. Su arte forma parte de lo que muchos han denominado la época dorada de los videojuegos en España. Azpiri conseguía con sus ilustraciones transmitirnos una idea de emoción, de fuerza, de riesgo, que quizás esos píxeles en pantalla pues no nos permitían ver directamente, ¿no?, de alguna forma. Fue el primer ilustrador al cual los desarrolladores españoles de videojuegos llamaron a la puerta para que diera su firma a las portadas de los videojuegos que todos recordamos. Estando un día en mi casa, recibo una llamada de un chavalillo, le dije que se viniera para casa a hablar conmigo y apareció Pablo Ruiz, el director de Dynamic, con 18 años, un chavalillo muy jovencito, y claro, yo al principio pues no le di mucho crédito cuando entró en casa, ¿no? Un chaval que era uno de los empresarios más fuertes de esa época en España.
Y bueno, estuvimos charlando, me trajo unas carátulas de unos juegos que habían hecho de ellos antes que empezara yo a hacerlos. Y bueno, era un trabajo que, bueno, ya, un poco de aficionado lo que estaban haciendo, y habían visto que las posibilidades del mundo de los ordenadores, de los juegos, se iba a ampliar muy grande y que iba a ser una gran industria. Entonces querían hacer algo más con más fuerza en las portadas, ¿no? Y el resultado fue este, la portada del videojuego de Rocky, una ilustración fruto de ver una y otra vez en VHS las películas de Stallone. Esta y otras portadas se han recopilado en este libro que se pasea por diferentes ciudades españolas en forma de exposición gracias al colectivo Retroacción. La forma de hacer aquellas portadas poco tiene que ver con lo que se hace hoy en día. Azpiri habla mucho de improvisación. Tenía que diseñar la imagen del juego sin haber visto nada previamente. Lo más curioso es que sus diseños, en más de una ocasión, terminaban en el videojuego final. Las portadas se hacían de una manera muy especial, los juegos se hacían de una manera especial, la capacidad de los juegos era muy especial también. De alguna forma, igual que a nosotros los jugadores, las portadas nos inspiraban esta fuerza, este riesgo, esta aventura del videojuego, a los propios desarrolladores ver la portada también les inspiraba. En algunas tuvo que autocensurarse, como en la de La Colmena, el primer videojuego erótico creado en España, y en la que tuvo que cubrir a la modelo con unas alas. En otras llegó a dibujar varias páginas de un cómic incluido en el interior del estuche del videojuego. Y en muchas encontramos a chicas despampanantes, la verdadera especialidad de Azpiri que le ha dado fama mundial. La primera chica que hice en una portada de juego me parece que fue Infantis, y bueno, tuvo mucho éxito, pues yo venía ya un poco del mundo del erotismo. Venía de Italia, que estaba 6 años trabajando haciendo erotismo, y claro, había cogido manos con las chicas, ¿no? Y cuando me encargan la portada de Fantis, ellos ya conocían Lorna, pero sacamos Fantis, que fue una de las portadas, también las primeras eróticas que hice prácticamente, ¿no? Del personaje, que es como Lorna, pero con el pelo liso. No fue el único ilustrador de portadas de videojuegos en los años 80, pero sí el más prolífico. Tanto que con estas ilustraciones se podría escribir la historia de la primera década de la industria del videojuego en España. Y por eso tiene un valor incalculable para que las nuevas generaciones conozcan un poco más a los pioneros del ocio electrónico en nuestro país.